Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto que podamos estar nuevamente conectados en esto que son los discipulados online. Sean todos bienvenidos a estas transmisiones que hacemos a través de Facebook y también quedan registradas y grabadas en YouTube en Pastor Esteban. Así que siempre es un placer poder saludarles a todos, poder compartir un tiempo en familia, poder compartir un tiempo de la palabra de Dios y que podamos entrenarnos aprovechando bien el tiempo, dice su palabra, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de la riqueza que hay en la palabra de Dios. Sé que hay muchas preocupaciones en este tiempo que estamos viviendo, pero tenemos que poner nuestra plena confianza en el Señor y saber que Él tiene todo bajo control en medio de toda circunstancia. El Señor está al mando y está controlando toda esta situación y nos va a sacar en victoria en toda esta situación. Así que recordarles que estamos de lunes a viernes aquí a través de Facebook Pastor Esteban, y también se van a estar subiendo a diario estas enseñanzas, están todas registradas en el canal de YouTube. Le pido que por favor puedan entrar al canal de YouTube Esteban Márquez y ahí va a estar la serie editada con subtítulos para que usted lo pueda revisar, pueda compartirlo, disfrutarlo a través de un televisor y podamos seguir escudriñando y aprendiendo de las Escrituras. Así que sean todos bienvenidos a esta transmisión y a este video. Quiero contarles también de que vamos a estar subiendo algunos pedacitos de estas enseñanzas también en Instagram Esteban Márquez, para que usted pueda también tener reflexiones, minutos para poder también compartir. Así que si puede usted darle un like a este video y también compartirlo con otros amigos, compartirlo a una familia, será de edificación, porque lo que buscamos a través de estos videos de discipulado online es bendecir, es entregar herramientas que sean de utilidad, que sean de máximo provecho para el cuerpo de Cristo. Así que bueno, siempre hacemos un repaso, así que si me ayuda mientras usted busca ahí cuaderno, lápiz, la Biblia, como saben que nos ponemos a entrenar, prepárese ahí y arrancamos con todo. Así que cuaderno, lápiz, Biblia, y mientras vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado hablando en estos días. Estuvimos hablando sobre el Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el Cristo corporativo, la fuente de poder que es Dios. Estuvimos hablando del poder del Evangelio, el poder del bautismo en agua, el poder del bautismo del Espíritu, la autoridad delegada de Cristo hacia nosotros. Hemos estado hablando también del poder de la unción. Hoy vamos a hablar el poder de la unción. Pastor, ¿qué significa esto? Vamos a ir entrenándonos y preparándonos para esto que se viene con todo. Así que vamos a aprovechar. Vamos a orar, ¿le parece? Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu palabra fluya en este día, para que nos uses como instrumento de edificación. Disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, y te pedimos que tú bendigas a tus hijos que están ahí en casa, que están ahí preparándose para aprender de ti. En el nombre de Jesús, fluye, trae revelación y rema a todo esto que vamos a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Arrancamos, amén, ¿les parece? El texto que les voy a dar como texto referente, siempre damos un texto de referencia. El texto es Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Dice: en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como nos enseñó, permaneced en Él. Leo solamente la primer renglón de este texto. Dice: en cuanto a vosotros, está hablando de nosotros, la unción que habéis recibido permanece en vosotros. Hay una unción que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. En tu vida hay una unción de parte de Dios. Vamos a hablar sobre que existen tres tipos de unciones. Existen tres tipos de unción. Anota allí tres tipos de unción. Una, vamos a definir la palabra, que es la palabra ungir.
La palabra ungir significa aplicar aceite a una persona, aplicar aceite a una cosa para santificarla a esa persona o santificar ese objeto. Vemos muchas cosas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, momentos en el cual los hombres de Dios ungieron ciertas cosas para consagrarlas a Dios. Recordamos a Job cuando ungió la piedra con aceite, cuando tuvo su encuentro con Dios y vio la visión, ¿se acuerdan? Que vio ángeles que subían y bajaban desde una escalera. En ese sueño, cuando él se despierta, busca una piedra, la unge con aceite, y ese lugar se llamaba Luz, y Jacob le cambia el nombre y le pone por nombre Betel. Entonces tenemos muchas partes donde el hombre o Dios inspira al hombre a ungir y consagrar cosas. Cuando Dios le dijo a Moisés que consagrara los elementos del tabernáculo, el tabernáculo tenía ciertas cosas que habían sido consagradas para Dios. También vemos cuando Dios nos manda a que unjamos a personas, ya sea para ser sanadas, como decía en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Si alguien está enfermo, llamar a los ancianos y ungirle con aceite. O sea que el aceite sirve para sanar y también sirve para consagrar. Cuando Moisés le dice, el Señor le pone a Moisés en su corazón que vaya y le da la orden a que tome a Aarón y a los levitas y los consagre, derramando aceite sobre su cabeza. Es por eso que normalmente vemos en las iglesias cuando ungen a un pastor o ungen a uno de los líderes, siempre lo hacen con aceite, representando que esa persona está siendo consagrada. Entonces la unción es consagración. Nosotros lo podemos hacer de una manera profética, son actos proféticos. Amén. Entonces vamos a hablar estos 3 puntos que la unción vamos a dividirla en 3 partes. La unción ordinaria, anote esta, unción ordinaria, estaba asociada a la limpieza personal, para hacer un olor bueno. Usted puede leer en Ruth capítulo 3, verso 3, esto estoy hablando de la unción simple, la unción ordinaria. Ruth capítulo 3, verso 3, también tenemos a Salmos 104, verso 15, Salmos 104, verso 15, y podemos ver también en Proverbios 27, verso 9. Proverbio 27, verso 9. Esto eran para preparar algo, eran elementos, una unción ordinaria, simplemente. Luego tenemos que en Lucas, por ejemplo, capítulo 7, verso 46, ahí habla de que se preparaban, ¿se acuerdan? A los muertos, los bañaban en aceite y los preparaban para su sepultura. He ahí cuando una mujer viene y derrama un perfume, un aceite, un perfume, lo derrama en los pies de Cristo, y Jesús dice que esa mujer estaba preparando el cuerpo del Señor. Entonces tenemos que el aceite se hacía para preparar algo, para perfumar, para suavizar. Esas eran unciones que tenían un significado profético. Anote esta ahora. La segunda es la unción médica. La unción médica fue usada para ayudar a muchos enfermos a sanar heridas. El aceite era para sanar heridas, se ungía con aceite y la persona era sanada. Un ejemplo de eso lo vemos en Lucas capítulo 34, Lucas 10, verso 34. Lucas 10, verso 34. Entonces aquí tenemos la primera unción ordinaria y la segunda es la unción médica, que es para cuando oraban por los enfermos. Pero vamos a enfocarnos principalmente en la unción sagrada, cuando hablamos proféticamente, cuando hablamos de un sentido espiritual a esta unción de aceite. ¿Ok? Entonces el tercer tipo que estamos hablando ahora tiene que ver con propósitos consagrados, propósitos espirituales, que se usa para dedicar a las personas y dedicar cosas. La unción sagrada. Vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Amén. Libro de Génesis, capítulo 28. Yo siempre doy muchos textos, así que anote todo porque se le puede ir algún texto. Génesis 28, verso 18. Vamos a buscarlo acá. Dice así, Génesis 28, 18 y 19. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera
y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el ejemplo de cuando Jacob unge con aceite la piedra y la consagra y establece ahí una nueva ciudad, la ciudad llamada Betel, porque él tuvo un encuentro con el Señor. Vamos a ir ahora a Génesis 31. Vaya conmigo, Génesis capítulo 31, verso 13. Génesis 31, 13. Dice lo siguiente. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de la tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Dios también reconoció ese ungimiento que hizo de la piedra y no lo tomó como un acto humano, sino que para Dios también fue un acto importante. Y le hace mención 3 capítulos después, en el 31, como le dije recién, y le habla sobre ese día, vuélvete al lugar donde marcaste. Y le está hablando ahí en Génesis a Jacob. Amén. Entonces, tenemos muchas partes donde Dios enseña sobre y nos muestra la importancia de la unción. Tú y yo hoy día cargamos con el aceite del Espíritu Santo, la unción está dentro de ti. La unción no es solamente para algunas personas, quiero aclarar, voy a hacer un paréntesis aquí. La unción no es solamente para algunas personas, no es solamente la unción para ciertos líderes importantes. Dios nos ha ungido a nosotros, te ha ungido a ti para llevar las buenas nuevas, para administrar el poder y administrar la gracia de Dios. La gracia de Dios está para que nosotros podamos impartir vida a mucha gente a través de Cristo. Humanamente no podemos dar sanidad, no podemos dar vida, pero cuando tenemos la unción del poder del Espíritu Santo, podemos operar tanto en el poder del Evangelio cuando anunciamos, podemos funcionar en el poder de sanidad, y todo eso deriva del Espíritu Santo. Tú estás cargado de una unción, la unción de poder. Cuando hablamos de la unción de poder, estamos hablando que son personas que han sido llenas del Espíritu Santo y que pueden hacer algo y tienen un efecto. Tú fuiste consagrado. Anota ahí. Fui consagrado para Dios. Dios te ha preparado, Dios te ha ungido con el aceite para bendición de mucha gente. Mira lo que dice el libro de Éxodo. Vamos ahora a Éxodo capítulo 30, verso 25. Éxodo 30, 25. El propósito de ungir a las personas en ese tiempo era para separarlas, para diferenciarlas y para consagrarlas con un propósito espiritual. Tenía el objetivo de separar, ungir a esa persona para que tuviera un propósito totalmente espiritual. Éxodo capítulo 30, verso 25. Anda conmigo rápidamente, anota estos textos que te van a servir después cualquier duda que puedas tener. Dice el verso 25: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Será aceite de la unción santa. Y vamos al verso 31 del mismo capítulo 30, al verso 31 dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Había una separación, había una unción. Dios derrama su unción en el tiempo de hoy. En el tiempo de Moisés era para algunas personas. El aceite de la unción, el poder de la unción era sacerdotal, era para solamente la tribu de Leví, solamente era para Aarón y la tribu sacerdotal. El resto de las naciones, el resto de los pueblos de Israel, el resto de las tribus del pueblo de Israel, las otras 11 tribus, no fueron consagradas a Dios, seguían siendo parte del pueblo de Dios, hijos de Dios, pero no estaban consagrados para hacer algo tan importante como preparar, hacer los sacrificios, estar en el atrio, en el lugar santo, y obviamente el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Es en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, pero en el tiempo que hoy estamos viviendo, en el nuevo pacto,
nosotros hoy tenemos acceso al Padre y somos llamados reyes y sacerdotes. Entonces, si nosotros somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, voy a tener que explicar algo acá para que hay muchos que no quiero complicar en entendimiento. En el primer acto, a ver, separemos de esta manera, en el Antiguo Testamento estaba la ley, habían sacerdotes según el orden de Aarón, le llaman. El orden de Aarón era según el origen de esos sacerdotes, eran Aarón y toda esa generación. Ellos eran los únicos que tenían acceso al templo, los únicos que tenían acceso a hacer sacrificios y tenían una relación muy íntima con Dios y estaban consagrados. En el tiempo de la gracia, en el tiempo del nuevo pacto, en el tiempo donde estamos desde Jesús a la fecha de hoy, Él nos ha constituido a todos nosotros, a ti y a mí. Ahora somos llamados sacerdotes del Dios Altísimo. Antes había un sumo sacerdote, que era Aarón, y ahora hay un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Antes estaba la tribu de Leví sacerdotal y el resto eran las otras tribus. Hoy día todos los hijos de Dios somos llamados sacerdotes. Por eso es importante que tú entiendas el rol, la función, tu verdadera identidad. Hay gente que no tiene clara todavía su verdadera identidad en Cristo. No saben cuál es su posición en el área espiritual. Saben claramente cuál es su posición en el ámbito natural humano. Soy papá, tengo un trabajo en tal empresa, vivo en tal ciudad, en tal comuna, en tal barrio, tengo esta edad, tengo estas habilidades humanas, deportivas o físicas o intelectuales. Eso lo tienen claro. Pero no tienen clara su verdadera identidad en Cristo, quiénes son en el Señor, dónde están ubicados dentro del cuerpo, cuáles son los dones del Espíritu que ellos poseen, cuáles son esas habilidades, esos regalos de Dios, esa riqueza espiritual que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, en ti y en mí, y para qué está puesta para que seamos de bendición para mucha gente y también para beneficiarnos de los hermanos que tienen otros dones que me ayudan y yo tengo dones que puedo ayudar. Por eso el cuerpo está interconectado. Nosotros hoy día somos llamados sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso tenemos y somos también llamados ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes que hacemos la función sacerdotal de reconciliar a los hombres con Dios, de reconciliarlos con el Padre a través del Evangelio. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio, estamos reconciliando a Dios con los hombres, haciéndolos que ellos se arrepientan de su pecado, hablándoles y reconciliándoles. También es nuestra función ir y rescatarlos de los lugares donde ellos están. Me refiero no a lugares físicos, sino a lugares espirituales en los cuales ellos están. Están en depresión, están en tristeza, están en angustia y nuestra función es ir a rescatarlos a ellos y traerlos al cuerpo de Cristo, trayéndoles libertad. Tu función, mi función es sacar a la gente del reino de las tinieblas y traerlos al reino de Cristo. Y eso lo hacemos a través de la unción de poder que nos ha sido dada a nosotros. Hay una unción de poder que ha sido dada a nosotros a través de Cristo. Hay una autoridad delegada sobre tu vida. Hay una responsabilidad delegada sobre la vida de nosotros. No solamente vinimos a la tierra a ser padres, a ser trabajadores. Esa es una función natural. Tu función principalmente, eres una persona espiritual, hijo de Dios, vivificado. Tienes una función, un llamado, un propósito eterno que tenemos que cumplir con la ayuda del Señor que nos permita poder aprender toda esta riqueza que habla de identidad, que me habla de quién soy en el Señor. Entonces, cuando tú tienes clara tu identidad en Cristo, de la posición que tú tienes en el Señor, no estarás preocupado de cosas materiales, de cosas que son temporales, porque tienes la mirada y entiendes que tú eres una persona eterna.
ya disfrutamos la vida eterna. Somos sacerdotes de un nuevo pacto y disfrutamos desde ya la eternidad. En nosotros está. Tenemos el gozo eterno, tenemos la paz eterna, tenemos la conexión espiritual con el Padre. Y cuando todo el mundo se acabe, nosotros seguiremos en la eternidad con el Padre. Todo esto pasará, las cosas quedarán, mas nosotros estaremos con el Señor. Cuando hablamos de la unción de poder, estamos hablando no de una unción simplemente del aceite. La unción no está en el aceite. El aceite es un aspecto de figura simbólica que representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está derivado en agua, puede manifestarse en agua, por eso el bautismo en agua, el derramamiento, ríos de agua viva fluirán desde nuestro interior, dice el libro de Juan. Está hablando de que, por ejemplo, el Espíritu Santo se puede manifestar en agua, se puede manifestar en paloma, como lo hizo cuando Jesús fue bautizado. Se puede manifestar en aceite, el aceite representa la unción, representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se manifiesta en fuego. Dice que los apóstoles hablaron con lenguas de fuego y fueron bautizados en el bautismo de fuego. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de arrepentimiento en agua es uno y el bautismo en fuego es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces tenemos muchas formas. También el Espíritu Santo se manifiesta en soplos. Dice que vino como un viento recio y los bautizó a los discípulos. Tenemos muchos elementos que representan de alguna manera al Espíritu Santo. Pero el aceite que nosotros compramos para hacer de comer, lo podemos consagrar un poquito, tú oras, lo consagras, declaras palabras proféticas y ese aceite se transforma en algo sobrenatural para que tú puedas orar por un enfermo. El aceite no tiene poder, tú no tienes poder, es el poder de Dios que a través tuyo puede fluir. Por eso es la unción de poder. La unción, yo aunque me bañe, aunque me saque esta ropa, sigo cargado de la unción de Dios. Aunque yo me vaya a otra ciudad, el poder de Dios habita en ti y habita en mí. Por eso no tiene que ver con la persona, el objeto, sino que tiene que ver con que Dios esté obrando en medio de nosotros y en medio de esta situación que estamos hablando de la unción de poder. Vamos a continuar. La unción de Jesús. Vamos a hablar del ungimiento de Jesús. En el libro de Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Puedes buscarlo rápidamente. Si no, anótalo para que después lo puedas revisar con más tranquilidad. Dice Lucas capítulo 4, verso 19. Versos 18 y 19. El Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso dijo Jesús. Por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Primer renglón de este texto dice, el Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido. La unción, dice, fue para que se cumpliera lo profético, lo que decía Isaías, capítulo 61, verso 1, habla de que el Señor lo va a ungir. Él será ungido, el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Amén. Libro de Hechos. Vamos a ver otro texto. Libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Ahí comienza a hablarnos algo muy hermoso, que es una promesa que el Señor hace para ti y para mí. Libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Si me acompañas, dice lo siguiente. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y a como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Lo leo nuevamente. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Te das cuenta que cuando viene la unción de Dios, cuando viene la presencia de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, Jesús no hizo milagros de echar fuera demonios, de sanar enfermos antes de su bautismo. Él fue lleno del Espíritu Santo y como fue ungido por Dios, pudo hacer todo lo que hizo. Tú y yo tenemos que procurar ser personas llenas de la presencia del Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestra vida y que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros hagamos algo, fluya un aceite sobrenatural y la gente perciba que eres un ungido de Dios, una mujer ungida, un hombre ungido de parte de Dios, y que cuando tú hablas, algo sobrenatural pasa en la vida de todos los que oyen lo que tú estás diciendo, enseñando o cuando ven tu testimonio. Por eso es importante que nuestra vida en el Señor sea de consagración. Tú y yo fuimos separados y sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que han sido sellados con el Espíritu Santo? Dice su palabra que nos ha sellado. En Efesios capítulo 1 habla de que tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo para anunciar, para traer gloria y alabanza a Dios, para que cuando la gente te vea a ti con esa unción, glorifique a Dios y diga, gloria a Dios, qué tremenda mujer, qué tremendo hombre, por lo que ven en ti, lo que estás haciendo con esa unción, predicando, echando fuera demonios, sanando enfermos. Hermano, ha llegado el tiempo de pasar de una teología a pasar una palabra viva, a pasar una palabra de verdad. Ya la gente no quiere que se le hable de prosperidad, la gente no quiere que le hablen de éxito, la gente no quiere que le hablen de la autoayuda. La gente lo que hoy quiere es rema, es palabra de vida, es que le digan quiénes son en Cristo, cuál es la posición en Cristo, cuáles son las riquezas de la gracia de Dios, que estamos hablando de dones, aprender a usar los dones, cuáles son los frutos del Espíritu que alguien tiene, poder desarrollar qué ministerio está desarrollando esa persona, en lo profético, en lo apostólico, en la maestría, en el evangelio y en lo pastoral. Dios quiere levantar una generación poderosa y lo está haciendo porque está trayendo comezón de oír. La gente quiere aprender cosas buenas y profundas en la palabra. Por eso ya no podemos hablar cosas livianas, sino hablamos profundidad. El apóstol Pablo le hablaba a los discípulos de él y en la carta les dice que antes les hablaba con viandas, como palabra simple, porque eran niños en el espíritu. Mas ahora él no quiere ya hablarles con viandas, no quiere hablarles como cosas simples, sino quiere entrar en una madurez de enseñarles cosas más profundas. Yo no sé cuánto tiempo tienes de cristiano, cuánto tienes tiempo que entregaste tu vida a Dios. Pero sí creo que ha llegado el tiempo que si tú crees en el Señor y el Señor está en ti, pídele sabiduría para entender en este tiempo, para discernir toda palabra que esté expuesta a ti a través de las redes sociales, a través de cualquier cosa que tú estés mirando, que el Espíritu Santo te ponga a ti certeza de que a la palabra que está siendo expuesto traiga verdad, traiga luz y traiga entendimiento. Dice su palabra que la verdad nos hará libres. El espíritu de mentira se va a ir. Todo eso que el diablo quiere que nosotros estemos desenfocados, que no hagamos el propósito, que no entendamos nuestro propósito eterno, sino que estemos preocupados de cosas circunstanciales, cosas que son momentáneas, que nos distraen y nos quitan del propósito. En este tiempo tenemos que levantar a cada uno de nosotros con la unción del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la fuente de la unción. La fuente de la unción. La fuente espiritual de la unción no está en el propio aceite, como lo decía yo recién, ni tampoco está en la persona, sino que está en la fuente que es Dios.
Dios es la fuente del poder que opera a través de una persona y opera a través de un aceite o cuando hacemos ungimiento. Es el poder de Dios operando en instrumentos como nosotros. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Somos personas que caminamos de un lugar a otro y Dios usa nuestras manos, nuestra boca para fluir su aceite, para que la unción de poder que rompió todo yugo, destruyó toda maldad, sea manifiesta en este tiempo y seamos canales de bendición. Nosotros tenemos que permitir que nuestra vida esté en santidad. Estamos consagrados, hermano. Tu vida tiene que estar consagrada en este tiempo para que Dios pueda funcionar a través de ti. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 verso 21. 2 de Corintios capítulo 1 21. El apóstol Pablo dijo: y Dios es el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió. Lo leo nuevamente, 2 de Corintios 1 21. Y Dios es el que nos confirma en Cristo con vosotros y el que nos ungió. Pablo decía: yo fui ungido por Cristo, yo fui llamado por el Señor, yo tengo que hacer el cumplimiento del propósito eterno que tengo que realizar aquí en esta tierra. Hay un propósito eterno en tu vida y tienes que entender cuál es el llamado que Dios tiene para ti, y eres un sacerdote, un ministro competente del nuevo pacto, un ministro que tiene que trabajar en su área espiritual, pedirle madurez al Señor, quitar todo egoísmo y toda materialidad para que vivamos en el mundo espiritual entendiendo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y con nosotros. Amén. Mira lo que dice Salmos 89 verso 20. Salmos 89 verso 20. Aquí vemos a David, el rey David. Salmos 89 20 dice: hallé a mi siervo David, esto dice Jehová, hallé a mi siervo David y lo ungí con mi aceite santo. Hallé a mi siervo David y lo ungí con mi aceite santo. Años después que fuera ungido David, se transformó en un rey poderoso y sobrenatural. Mira lo que dice también Samuel, 2 de Samuel capítulo 12 verso 7. 2 de Samuel 12, 7. Entonces Natán, el profeta del tiempo de David, Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Voy a aclarar, el profeta Samuel unge a David cuando David tenía 17 años, era jovencito frente a su papá y sus hermanos. Lo unge, Dios lo envía para que él vaya y lo unja a David, porque Dios ya había rechazado a Saúl. Y dice: ándate, prepara aceite, porque voy a levantar un nuevo rey y lo voy a ungir. Y lo lleva a un lugar, a la ciudad, y ahí llaman a Elí, al papá, y lo unge a David. David es ungido cuando es pequeño por Samuel. Pero el profeta Natán, lo que acabo de leer en 2 de Samuel, el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Cuando hablamos y entendemos quiénes son ungidos, en el tiempo antiguo, en la ley, eran algunas personas, estaban separadas y consagradas: los reyes y los sacerdotes. En el tiempo de la gracia que estamos viviendo ahora, en el tiempo del nuevo pacto, tú y yo somos llamados, porque somos reyes, llamados a ser reyes en este tiempo. Por eso nos llama embajadores. Si no, ¿cuál es el objetivo de ser embajadores de un reino si no somos reyes? Nosotros representamos un reino más poderoso, que allá hay un rey que es Cristo, y nos ha enviado a nosotros a traer una conquista, a establecer el reino. Y para establecer el reino, Dios te ha hecho a ti rey y a mí, y nos ha hecho sacerdotes. Cumplimos una doble función de reyes y sacerdotes. Y ya sean que los reyes
eran y tienen que ser ungidos con aceite, el aceite de la unción, los sacerdotes también tienen que ser ungidos. Es ahí que tú y yo por eso necesitamos la unción del poder de Dios. Necesitamos ser ungidos con el poder de Dios para que Dios nos consagre, nos separe y nos haga sus hijos, nos transforme en verdaderos reyes y sacerdotes para hacer la obra. Reyes para conquistar, para decretar, para establecer el gobierno de Cristo en la tierra. Sacerdotes para ministrar sanidad, liberación, perdón de pecados. Eso hace un sacerdote. Ministra, reconcilia, presenta y hace que la gente se entregue al Señor. Un evangelista es un ministro, es un sacerdote. Una persona que ora por un enfermo es un ministro, es un sacerdote. Nosotros tenemos una doble función de reyes y sacerdotes en este tiempo y necesitamos esa doble unción que habla la Escritura, la unción de poder. Hermanos, si nosotros estamos empoderados por el Padre, podremos llegar a hacer cosas maravillosas y tremendas con la ayuda del Señor. Por eso es evidente que necesitamos el poder de la unción. Amén. Mira lo que dice, es para el servicio. ¿Para qué Dios nos unge? Mira en 1 de Samuel capítulo 10. 1 de Samuel capítulo 10, verso 1 y luego el verso 6. Dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Recuerda que te dije que el primer rey en el pueblo de Israel fue Saúl. Samuel derrama, dice, entonces Samuel, el profeta, tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciéndole: ¿no te ha ungido Jehová como el soberano en su heredad? Entonces el Espíritu de Jehová descenderá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. La vida de Saúl fue transformada, la vida de Saúl fue cambiada. El Señor lo unge con el aceite, lo llena de poder y Saúl se transforma en un rey poderoso, en un rey vigoroso. Lo mismo sucede con David. El día que el Señor lo unge a David, David cambió, transformó, adoró al Señor. El Señor ya le agradaba el corazón de David. El día que tú eres ungido por el poder de la unción, cuando eres ungido por el poder del Espíritu Santo, hay un antes y un después en tu vida. Hay un antes y un después porque hay una marca del Espíritu Santo. Ha sido sellado. Tú y yo hemos sido sellados con el poder de la unción, el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice el libro de Efesios. Eso lo quiero leer. No lo tengo anotado acá, pero quiero leerlo igual. Efesios capítulo 1, verso... Dame un minutito. Efesios capítulo 1, verso... del 12 en adelante. Dice, Efesios 1 del 12 en adelante. Dice, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, no que primeramente esperábamos, los que esperábamos primeramente en Cristo. Y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio y de vuestra salvación, y habiendo creídos en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta que la redención de la posesión adquirida para su gloria. Entonces en el verso 13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el día que fue revelado, el día que vinimos a Cristo, el evangelio de la verdad de vuestra salvación, habiendo creído en Cristo, en él, fuiste sellados con el poder del Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso, tú y yo fuimos sellados con el poder de Cristo. Y entonces, si fuimos sellados, fuimos marcados por el Padre para hacer la obra de Dios. Voy a hacer un recuento. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos hoy día que estamos en el nuevo pacto, somos sacerdotes y reyes y tenemos que ministrar. En el antiguo pacto había una tribu sacerdotal, habían pocos sacerdotes y ellos eran los encargados de recibir las ofrendas y presentar los sacrificios a Dios.
Hoy, en el día de hoy, todos los hijos de Dios, tú y yo, somos llamados reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso es importante que tú y yo podamos en este tiempo operar en esto de la unción. Amén. Mira lo que dice, leímos recién que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Lo hablamos recién. El propósito, ¿saben cuál es el propósito principal de por qué nosotros tenemos que ser ungidos? Anota, te voy a dar algunos tips. ¿Por qué es importante que tú y yo seamos ungidos con el poder de la unción? Número 1, para predicar el Evangelio con poder. Número 1, para predicar el Evangelio con poder. Número 2, para ministrar a los pobres. Nosotros tenemos que ser llenos para poder ministrarle a los pobres esperanza. Para sanar el corazón destrozado de las personas que oyen. Para que cuando hablemos, no hablemos con palabras de humana sabiduría, sino que hablemos y el corazón de esas personas sea transformado, sanado y libertado. 4, para sanar físicamente al enfermo. Dice: y traerán, si hay alguien enfermo entre ustedes, llámenlo a los ancianos y únjanles con aceite para que sean sanos. Dice en Santiago capítulo 5, versos 14 y 15. 6, ¿verdad? El quinto. Predicar la liberación a aquellos que están en esclavitud espiritual. Para que nosotros podamos predicar a aquellos que están presos mentalmente, psicológicamente, afligidos, que están reprimidos, para traer libertad, para libertar a los cautivos, hacer liberación. Necesitamos la unción del poder. Número 6, para predicar liberación a aquellos que están cautivos, nos dijimos. Número 7, para abrir los ojos de aquellos que están cegados espiritualmente. Nosotros cuando les hablamos, dice, hablaremos la verdad y la verdad les hará libres. Se romperán cadenas de opresión, cadenas de que la gente está oprimida. 8, traeremos libertad a aquellos que están heridos por el enemigo, a gente que está dañada al lado del costado del camino, gente que fue herida por la iglesia, gente que fue herida por hombres, pastores, líderes, ministros, que hablaron y abusaron de una autoridad y les dañaron. Con el poder de la verdadera unción nosotros vamos a ir a rescatarlos a ellos. Y ellos verán el verdadero evangelio, que es en amor, que es en santidad, y el poder de Dios les restaurará. La gente está cansada de lo falso. La gente quiere el verdadero poder. No está cansada de que les digan que esto es así, esto es asá, cuando en realidad no hay un testimonio. O no hay un trato, no hay una evidencia, hay una incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay mucha gente herida y tenemos que ir en rescate de todos ellos. 8, para predicar el año agradable del Señor, para que podamos anunciar su venida. Y mucho más, hermanos, pero vamos a seguir avanzando para que no se me vaya el tiempo. Tenemos una responsabilidad. Amén. Mira lo que dice el libro de Juan, Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Voy a tener que ir más rápido. La instrucción. Nosotros tenemos una responsabilidad y una instrucción de parte de Dios. Dice: y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero con la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa. Así como Él les enseñó, permaneced en ella. Así como el Espíritu Santo te enseña, te redarguye, te trae discernimiento, te revela cosas. Hermanos, si tú estás lleno del poder de Dios, cuando lees las Escrituras inspiradas por Dios, Él mismo te va a enseñar, Él mismo te va a explicar, tú mismo vas a entender, vas a discernir espiritualmente la vida de la gente, cómo está, vas a poder ayudarles, poder hablarles, y la unción del poder de Dios va a estar sobre tu vida. Amén. Debemos permanecer
permanecer, dice, debemos permanecer en la palabra, permanecer en Cristo, no abandonar. Una de las cosas que en este tiempo está pasando es que mucha gente se está enfriando, mucha gente está dejando de orar, dejando de ayunar, dejando de leer la palabra y no hay perseverancia en esa gente. Y toda persona que no tiene perseverancia, el Espíritu Santo se contriste cuando no nos comunicamos, no oramos, no queremos saber más de esta tercera persona que es la unción del poder de Dios. Debemos tener una relación a diario para que podamos traer libertad a aquellos que necesitan. Podamos tener libertad a aquellos que necesitan. Nosotros tenemos que orar por mucha gente y ministrarles a través de la palabra de Dios y a través de la unción del Señor. Tenemos que ministrar el poder de la unción. Mira, el poder de la unción te trae alegría, rompe el yugo de tinieblas, rompe el yugo de todo pecado que pueda la gente estar viviendo. Y yo quiero que puedas ahora cerrar tus ojos. Vamos a hacer una oración. Que el Espíritu Santo vaya fluyendo en este momento. Padre, en el nombre de Cristo, yo quiero orar por toda persona que está viendo este video. Toda persona que está disponiendo su tiempo, su corazón y sobre todo su espíritu para ser ministrado. Declaro sobre sus vidas, Señor, que la unción tuya, preciosa, la unción del poder de Dios, la unción de poder viene sobre sus vidas. Úngele, Señor, así como lo hiciste con Jesús, así como lo hiciste con los apóstoles y los profetas. Úngenos, Señor. Haznos ministros competentes de este nuevo pacto. Haznos ministros para ayudar, para ser personas que funcionemos dentro del reino. Tenemos grandes responsabilidades, Señor, y queremos servirte, queremos disponer nuestra vida. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíanos, Señor. Estamos dispuestos para ser llenos de tu presencia. Quita todo pecado, rompe todo yugo, rompe toda tiniebla. Señor, todo lo que está luchando estas personas, todo pecado que ha estado oprimiendo la vida de tus hijos, ahora, Señor, se cortan cadenas, se rompen maldiciones generacionales. El poder de la unción es derramado ahí donde estás. No sé dónde estás mirando este video, pero te digo que en el nombre de Jesucristo, el poder de la unción desciende de lo alto sobre tu vida, desciende de lo alto sobre tu corazón y sobre las personas que están viendo este video. Señor, ahora trae entendimiento del propósito eterno que has preparado para ellos, para que puedan funcionar de acuerdo a los dones que les pusiste a ellos, de acuerdo a las virtudes que has puesto en ellos, y podamos trabajar y la expansión de tu reino se haga manifiesta en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo recibir la unción? Quiero dar los últimos detalles. ¿Cómo recibir la unción? Se necesita una buena disposición, se necesita tener primero a Cristo. La unción no está para el mundo, la unción está para aquellos que son sus hijos. Recuerda que hablamos al principio de este video, la unción del aceite del Señor era para consagrar, para separar, para decir, esta persona está consagrada para mí, o este objeto, esta piedra, este tabernáculo está consagrado. Nosotros cuando llegamos a una casa, cuando compras una casa o arriendas un lugar, nosotros lo primero que tenemos que hacer es orar para que ese lugar se rompa toda maldición y salga todo espíritu. Si en ese territorio hubo derramamiento de sangre, incluso antes de fabricar la casa, Señor, tomamos el lugar, lo ungimos al lugar y declaramos la unción poderosa para que ese lugar sea llamada casa de oración, casa de la presencia de Dios, y toda influencia, todo lo que operó ahí, si en esa casa hubo muerte, hubo destrucción, si hubo maldiciones, sean destruidas para que pueda funcionar en ese lugar una iglesia, una casa de vida, una familia cristiana pueda vivir y sea adoración lo que fluya, para que cuando estemos nosotros en ese lugar haya bendición. Ahora, nosotros cuando oramos por las personas, cuando Dios llama a las personas, las llama con un propósito eterno, las llama con un propósito definido. Tú tienes
un propósito definido por el Padre, un propósito que fue definido antes de la fundación del mundo. Y ese propósito tiene el único objetivo de que tú ministres a la vida de la gente. Si eres lleno de la presencia de Dios, debes ministrar poder de Dios, debe salir de ti, debe brotar de tu vida la unción, debe brotar de ti ríos de agua viva, y lo que hables sea lo que oíste del cielo. No hables nada que no has oído, no seas una persona almática, seas una persona que hable por hablar, sino que domines tu lengua y digas: Señor, no voy a hablar lo que tú no dijiste, lo que oí de ti, eso hablo. Eso dijo Jesús: lo que oí del Padre, eso hablo. Lo que he visto al Padre, porque los ojos de Jesús eran abiertos, eso también hago. Nosotros en este tiempo serán abiertos nuestros ojos en el Espíritu, serán abiertos nuestros oídos para oír la voz de Dios, para oír la voz del Padre hablándonos, llamándonos por nuestro nombre, diciendo: estos son mis hijos amados, en quien tengo complacencia. Y créeme que Dios te mira a ti, mira a Cristo, te mira a ti y mira a su hijo y a su hija. Y a ti, cuando el Señor hable, diga: ellos son mis hijos amados, en quien tengo complacencia. Te hago una pregunta: yo no sé si nosotros estamos complaciendo al Señor con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestra vida. En este tiempo hay que aprovechar al máximo todo esto de las redes sociales, predicar, que la palabra de Dios no quede encerrada en cuatro paredes, que la palabra de Dios fluya. Comparte estos videos, que la palabra de Dios avance, que la palabra de Dios pueda impactar la vida y active a aquellos que están dormidos. ¿Cuántos hijos de Dios están parados, atribulados, aturdidos con toda esta situación que están viviendo? Por el trabajo, por las enfermedades, por las malas noticias. Necesitamos gente que haga fluir el poder de Dios. Gente que diga: yo voy a hacer que la palabra de Dios corra, voy a transmitir palabra de vida, voy a hablar por Facebook, por YouTube, por Instagram, voy a mandar mensajes por WhatsApp, porque no me puedo quedar callado. No puedo quedarme de brazos cruzados. Esta instancia que hicimos de hacer el discipulado online tiene el único objetivo de edificar tu vida, el único objetivo de traer fundamento de palabra pura, palabra de vida a ti, para que en medio de tantas cosas que escuchas, tu corazón sea afirmado en el Señor, para que tu corazón sea afirmado en Cristo. Afirma tu fe en el Señor y verás la gloria de Dios en este tiempo manifiesto en tu vida. Qué bueno que pudimos estar conectados en este día. No sé cuánto tiempo ya llevamos, pero sí decirte que de verdad queremos que Dios ministre tu corazón, ministre tu vida y pueda ser una persona llena del Señor. Para terminar, te quiero dar el último texto. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. A mí me gusta este versículo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Dice: porque el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu. Lo leo de nuevo. Porque el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay gente que no entiende nada de lo que estamos hablando, porque ellos consideran que todo esto es una locura. Y es porque no la pueden discernir, porque no tienen su espíritu vivificado. Tu espíritu ha sido revivido, vivificado en el Señor. Ese es el espíritu que está conectado a Dios. Nosotros no nos conectamos con el Padre por nuestra mente ni por nuestros sentimientos. Nuestra relación es espiritual. Tu vida es espiritual. La carne va a quedar aquí, va a vivir 100 años y va a quedar ahí en un cementerio. Pero tu espíritu es el que es vivificado eternamente. Tú ya eres una persona llena del poder de Dios. Eres un eterno de Jehová, sacerdote, ministro, competente de este nuevo tiempo, de un nuevo pacto, para que el Señor pueda fluir a través de ti, para que todo lo que hablemos podamos discernir. Y hay otro versículo que me encanta que dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Que bueno, Dios te
Te mando un abrazo grande, me alegra mucho que te puedas conectar. Agradezco que lo compartas también ahí en tu muro. Yo después reviso quién lo compartió, comentarios que puedas poner. Si tienes alguna necesidad, nos puedas hacer saber. Te mandamos un abrazo grande. Recuerda que estamos de lunes a viernes aquí en Facebook y también por YouTube. Se están subiendo en Facebook Pastor Esteban Márquez de lunes a viernes a las 5 de la tarde hora de Chile. Pero también estamos en YouTube, Pastor Esteban Márquez, busca en YouTube, se están subiendo editadas estas enseñanzas que traen mucha edificación a tu vida. Todos los días, en las mañanas temprano, estaremos subiendo distintas enseñanzas para la vida tuya. Amén. Les envío un abrazo grande y que Dios les bendiga.